Hola, se acerca el final del año 2013 y han sido muchos los lugares que hemos recorrido en Cultura al Aire. El siguiente especial documental es prueba de ello. A continuación los invitamos a un viaje por el río Magdalena, a un municipio ubicado en el sur de Bolívar y declarado Patrimonio Mundial en 1995, gracias al trabajo de su comunidad y del Ministerio de Cultura. Se trata de Mompox. Bienvenidos, esto es Cultura al Aire. Nos encontramos en Mompox, departamento de Bolívar. Ciudad declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Yo nací y viví aquí, vivo aquí, y yo le doy gracias a Dios porque a mí me parece este pueblo muy lindo, muy bacano, muy cool y que hay que hacer por él. Lo mejor que tiene Mompox, porque son cosas coloniales ya, las calles, las casas, los parques, las iglesias, el cementerio, son cosas muy típicas, muy turísticas. Mompox es patrimonio histórico y cultural para nosotros los mompocinos y para la humanidad. Mompox se debe al río Magdalena y de alguna forma toda la ciudad desde un punto de vista urbano se ha planteado a partir del río Magdalena. Eso es algo que muy fácilmente se puede leer porque sus plazas se abren directamente hacia el río, como sucede con la Plaza de Santa Bárbara, la de la Concepción, los San Francisco, que son los tres polos de atracción que tiene la ciudad hacia el río. Los españoles trataron, como muchas otras ciudades de América Latina, que el urbanismo de esta ciudad fuera recto, que fuera escuadra, 90 grados. Y el río, con su sinuosidad y con sus varias crecientes, se encargó de torcer. Mompox rompe el esquema porque la cuadrícula común, convencional de una ciudad española en el continente era una plaza y sobre la plaza giraba todo el eje poblacional. La ciudad no se funda sobre un eje, sobre una plaza, sino sobre el río. La Albarrada originalmente fue una vía recta. Sin embargo, pareciera que la sinuosidad que tiene el río Magdalena se hubiera transportado aquí a la Albarrada y que ese movimiento característico del río lo empezaran a tomar las rígidas calles que pensaron originalmente los españoles. Partiendo de la Plaza de la Concepción, la Albarrada se desarrolla a sus dos extremos. Es uno de los paseos vehiculares y peatonales más agradables que tiene esta población porque permite justamente tener un contacto directo con el río y con toda la vegetación que anuncia ese límite entre la ciudad y el río. Este sector de la primera calle de Mompox, nombrada Albarrada, se le atribuye a las hermosas murallas. Estas murallas protegían a la población de que las aguas no entraran a la población para hundirla. ¿Y por qué se le llama de pronto la Albarrada? Porque significa como ese estilo de protección, de guardar, de fortaleza. La calle de la Albarrada es la calle más importante comercialmente hablando. Las construcciones que se levantan sobre esta vía son principalmente de uso comercial, en la medida en que justamente la proximidad con el río permite que se puedan traer y transportar productos muy fácilmente. Para 1744, Juan Bautista Mier y La Torre
tiene la posibilidad de adquirir el título de Marqués de Santa Coa. Este fue pues, uno de los primeros marquesados que se establecieron en la Nueva Granada. Él tenía un olfato geográfico y estratégico muy grande y eso le permite construir su casa justo aquí donde estoy, al borde mismo de la calle de la Albarrada, que como hemos visto es uno de los sitios más importantes desde un punto de vista comercial de Mompox. Álvaro, ya en la Plaza de la Concepción se inició todo un proceso de recuperación del espacio público de Mompox y la segunda parte va a ser aquí justamente en la Albarrada. Yo quisiera que nos contaras qué es lo que va a pasar aquí en la Albarrada y en qué consiste ese proyecto. El proyecto se llama Mompox de cara al río. La ciudad en cierta forma durante estos últimos años le está dando la espalda al río que fue originalmente Es la razón de ser de Mompox. Entonces, lo que se procura es recuperación de los espacios públicos de la Albarrada para revitalizar lo que fue la calle principal de la ciudad. La existencia de Santa Cruz de Mompox se debe a su íntima relación con el río Magdalena, lo que convirtió a esta ciudad en una época en la principal entrada a nuestro país. Los invitamos a seguir disfrutando de Mompox, conocida también como la ciudad valerosa. Las obras que se van a realizar en los tramos, por ejemplo, de plaza a plaza, básicamente es reconstrucción de las pavimentaciones y con un tratamiento especial para destacar en el recorrido de la Albarrada aquellas edificaciones que se identifican como importantes. Parece que también lleva elementos muy modernos como la pérgola que fue colocada en la Plaza de la Concepción. Elementos que no son elementos feos, no podría uno criticarlos por lo feo, sino porque no conjugan, no hacen parte, no le dan aporte. Al contrario, le quitan preponderancia a elementos que tradicionalmente lo tenían. Lo que uno ve en Mompox y en general en muchos pueblos que son considerados patrimonio es que hay un grupo de personas que siempre se aferra, digamos, a las tradiciones, que está muy bien, pero que procuraría y quisiera que las cosas no cambiaran. Parece ser que hay románticos extraordinariamente románticos. Es una posición romántica completamente. Absolutamente romántica, porque tú le preguntas a los momposinos casi que no vas a encontrar momposinos que te digan que no lo hagan. Yo creo que el impacto es mínimo, cualquier intervención causa un impacto, claro. Pero precisamente lo que se ha buscado es el menor impacto. Con decirte, el color del piso se escogió por el color del cieno del río. Ajá. O sea, se está transmitiendo el color del cieno del río a continuar el piso, o sea, por color no es, por material. No es un problema cromático. Cromático, exacto. Por material se estudiaron muchos, pero el adoquín es muy apropiado para esta calle. Ahora, otra discusión supongo yo que tendrá que ver con la altura justamente del muro, pues de este pretil pues, que define la Albarrada. Esta Albarrada es intocable. Ya, o sea, eso se mantiene igualito. Se va a mantener igual. Álvaro, ¿y hay una propuesta de iluminación también? Sí, claro. La recuperación de las albarradas es una recuperación integral y la iluminación es necesaria porque no ha habido nunca una política de iluminación pública en Mompox. Sí, porque yo veo faroles de todos los tamaños, de todas las tintas. Estamos aquí en Santa Bárbara y si ves unos 10 o 12 tipos de faroles, no ha habido una política de iluminar, sino que ni de señalización, exacto. Entonces, un alcalde se le ocurre poner un farol, el siguiente alcalde otro farol, la empresa de energía pone los que se les da su capricho cuando quiere, entonces verás que hay 12 o quizás 12 tipos de faroles solamente aquí en la plaza de Santa Bárbara. Entonces, de hecho, que al intervenir el espacio público hay que darle unidad al proyecto como tal, pero no es una transformación que descaracterice las edificaciones patrimoniales, sino que se adapten a los nuevos usos. Lo más lindo que tiene Mompox es que toda esa riqueza monumental, toda esa riqueza del patrimonio material
se hace viva porque hay una serie de manifestaciones del patrimonio inmaterial, de tradiciones y oficios que vienen de mucho tiempo atrás, que se hacen vivos justamente en esas construcciones. Y eso es lo que hace de Mompox un sitio mágico y maravilloso. Mompox es todas sus construcciones, pero Mompox es además y sobre todo patrimonio inmaterial. Para fortuna de todos los momposinos, buena parte de sus manifestaciones culturales, reflejadas en su cocina tradicional, en toda la celebración de la Semana Santa y en muchos de los oficios artesanales, se han mantenido a lo largo de los siglos. Hay unas particularidades inmensas respecto a todo el trabajo y los oficios que ellos generan. Hay una riquísima tradición respecto al tema de la filigrana, que se conserva a través de una serie de talleres artesanales de familias dedicadas a este oficio, que básicamente consiste en tejer hilos de oro y plata y que ellos reproducen y elaboran de manera muy rica. Por lado, yo tengo un hermano que tiene 40 años, está en estos 40 años. Él fue el que me enseñó a mí. Y nosotros en la familia somos joyeros, somos como 11 o 12 joyeros, como 12 en la familia. Yo estoy en este arte hace 30 años y trabajo otros días como si fuera el primer día, ¿ya? Y uno se enamora del arte de uno como de los hijos de uno, la mujer de uno, de la gente. Es una cosa que uno la lleva en la sangre. Dios le dio el don a uno de tener este arte. Ese es un arte tradicional, heredado de nuestros ancestros y que sigue con el correr de los tiempos intacta. La filigrana es el proceso de adelgazamiento del metal. Uno compra el material bruto, viene granulado. Uno lo compra y de ahí uno lo funde y empieza a llevarle un laminador que parece un molino. Y uno de ahí saca todo lo que... Después los haré unos casquillos, tienen un poco de huequito y uno ahí le da el calibre, porque esto va en calibre, los hilos van en calibre. Este es un arte chévere. El metal, llámese oro o plata, se lleva hasta la condición de un cabello. Ya después viene todo el trabajo de la creatividad, de la elaboración de un diseño y el trabajo de lleno en esa joya hecha a mano. Estas ventanas son otra de las características de la arquitectura momposina por su riqueza formal. El conocimiento de la forja, al parecer, lo trajeron los primeros aborígenes africanos que llegaron justamente a fortalecer el servicio como bogas a todo lo largo del río Magdalena. Eran personas provenientes de las tribus mandingas y zapes del África que trajeron su conocimiento y que adoptaron todos estos modelos decorativos y formales ya traídos por los españoles. Estas ventanas protegen las viviendas, pero no impiden que los habitantes de las casas puedan comunicarse directamente con los transeúntes que van por el andén. Una fachada momposina se distingue por tener una portada que anuncia el ingreso principal. Son viviendas a las que se accede desde la calle a través de un zaguán, espacio que es quizás uno de los más particulares de la arquitectura doméstica momposina, porque es un espacio de doble crujía, definida por estas columnas circulares toscanas, en las que se ven a través de estas calas estratigráficas que tuvieron pintura mural, es decir, que las casas no son tan blancas e impolutas como se ha querido pensar que eran, sino que muy probablemente en el siglo XVIII, cuando se construyó, era una casa con muchos colores, ricamente ornamentada. Este espacio está pensado casi que estrictamente para pasar las tardes y protegerse del calor, y por eso no es casual que me encuentre aquí con una mecedora. Aquí en Mompo también hay gente que trabaja la ebanistería, eso es lo que hacen los mecedores, las mecedoras. Yo tengo el arte de la carpintería, tengo una experiencia más de 40 años estar trabajando este arte. Viene de generación a generación, de mi bisabuelo, abuelo, papá, tíos. Ha sido una tradición
toda una vida en este arte de la carpintería. En Cultura al Aire, te invitamos a un viaje fascinante por los cantos de vaquería, una tradición del llano que se resiste a desaparecer. A Mompox, declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad, y al rico universo de nuestras cocinas tradicionales. Domingos, 10 de la mañana por señal institucional o por www.mincultura.gov.co. Un programa del Ministerio de Cultura. Conocida por sus casas y calles coloniales, Mompox también alberga un gran patrimonio inmaterial reflejado en sus bailes, músicas, artesanías y cocinas tradicionales. Un patrimonio que día a día hace que los momposinos se sientan más orgullosos de su ciudad. Continuemos con este maravilloso viaje. Una de las riquezas culturales de Mompox reside justamente en su patrimonio culinario. Hay un consumo cultural enorme de variedades de peces, los pebres, los rungos, las viudas. Aquí el plato típico de la región es el bocachico, el principal que más busca la gente. El bocachico, el bagre. Sí, fue como el que ustedes comieron ayer. Hay elementos fundamentales que son base de la alimentación en Mompox, como el maíz para la elaboración del casabe, que es una masa de maíz a la cual se le echa anís y que tiene pues un sabor delicioso y que hace parte como de esa tradición de la dulcería de Mompox. Y elaboran una cosa que es deliciosa, es el queso de capa. Es un queso que va por capas justamente, que se va tejiendo, que tiene un proceso de elaboración bien complejo, pero que además es una de esas delicias momposinas. Antes de ser quesero fui joyero. Para mí es típico porque es únicamente donde se fabrica en Colombia, es aquí en Mompox. Esa fórmula la hay aquí, todavía no ha salido del municipio. Bueno, la labor del queso de capa viene de una tradición bastante trascendencia ya de los abuelos viejos de atrás ya. Un queso de capa es parecido al queso mozzarella. La preparación del queso de capa es cocido, precocido, descremado. Se cuaja la masa y uno le va dando mano. Dejen acá en una mesa, van sacando eso ya mercochadito y acá con un romón. Te va estirando y hasta que quede estiradito del ancho de la mesa. Y después lo van cortando así, le echan la sal y los nuditos. Y ahí llega el proceso de la empacación, ¿ya? De los pequeños se empacan bolsas, como le decimos, de hielo, dos bolitas de queso, 2 bolitas de queso, 1 y 2. Es sabroso, es agradable, no es salado. Los invito cuando lleguen a la Depresión Momposina que me busquen a mí para que lo prueben y les encante, que esto es una delicia de aquí de Mompox. Este es el queso de capa. Parte de la responsabilidad de capacitar a las nuevas generaciones para mantener todos estos oficios ha recaído en la Escuela Taller de Mompox. La Escuela Taller de Mompox se creó en el año 1996 y desde hace aproximadamente 6 o 7 años funciona aquí en el claustro de San Agustín. Es una escuela que hace parte del Programa Nacional de Escuelas Taller de Colombia y capacita a jóvenes entre 18 y 25 años en oficios tradicionales como la construcción, la carpintería y en particular en Mompox se enseña la joyería con énfasis en la elaboración de joyas en filigrana.
Asimismo, el papel de la Escuela Taller de Mompox ha sido muy importante en la recuperación de la cocina tradicional. En la escuela pues nos están formando a que aprendamos una forma diferente de lo que ya conocemos en nuestra cocina tradicional, diferentes términos, diferentes modos de cocción y lo que se está viendo en la cocina contemporánea. En pocos lugares como Mompox se puede apreciar la riqueza patrimonial que un lugar puede tener, desde un punto de vista natural, con el río, con las ciénagas, con toda la albarrada y con toda la vegetación y los animales que habitan en este sitio. Desde un punto de vista urbano, con ese trazado sinuoso de esas calles que invitan a ser recorridas, con una arquitectura discreta pero muy adecuada para el clima. Desde un punto de vista cultural, con esa cocina tradicional tan extensa que tienen, con los oficios vivos, con todos esos espacios culturales que se celebran masivamente como la Semana Santa. Y es difícil, digamos, como imaginar un lugar más rico que ese. Cada vez más, creo, el llamado es entender el patrimonio cultural como un todo, es decir, como tan importantes sus manifestaciones naturales como las manifestaciones materiales e inmateriales y tratar cada vez más de subdividirlo en pequeños espacios no relacionados entre sí. Yo pensaría que cada vez más el patrimonio cultural debe leerse desde todos esos puntos de vista porque finalmente es uno solo, en donde tanto la parte que podemos tocar como la que no podemos tocar es importante y que es indisoluble. Creo que el caso de Mompox resulta paradigmático a nivel nacional y creo que también encierra el secreto para que un centro histórico se conserve. Pienso que ya es hora de dejar de hacer tanto énfasis en la parte formal y tangible y preocuparse mucho más por mantener esos tejidos sociales que son los que en el fondo encierran el secreto que asegura la conservación de un centro histórico. Por eso creo que en Mompox no es suficiente sentirse orgulloso porque fue inscrito dentro de la lista del patrimonio mundial. Ni siquiera decir que es importante porque está declarado como parte del patrimonio de esta nación. Creo que lo que resulta fundamental en Mompox es que esta población sigue y funciona y será para siempre patrimonio de todos los momposinos. Por ser un claro ejemplo de riqueza patrimonial, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Cultura, se la está jugando toda por Mompox. Se entregaron las obras de recuperación de la Plaza de la Concepción y de la calle San Juan, y actualmente con el proyecto Espacios de Vida se trabaja por la rehabilitación de la Albarrada Sur para preservar la relación entre la ciudad y el río Magdalena. A continuación, los dejo con una nueva experiencia del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi cuento. Luego llega el final de Cultura al Aire, el espacio en el que todos los colombianos y sus manifestaciones culturales son los protagonistas. Nosotros nos despedimos por este año, no sin antes desearles un feliz y próspero año 2014. Risaralda Caldas tiene una especialidad y es, como su nombre lo dice, la colina del viento. Hoy hay unos vientos que son favorables para hacer diferentes tipos de deporte relacionado con el viento. Hoy queremos generar turismo alrededor del viento y fuera de eso el municipio hoy fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO con lo de paisaje cultural cafetero. La Biblioteca Municipal Chaverras ha sido muy proactiva y los procesos que ha liderado han sido exitosos y esto ha sido gracias al compromiso de las instituciones como las instituciones educativas, las comunidades indígenas que se han apropiado también de este proyecto y por eso ha tenido un éxito total en nuestro municipio. Te ordeno que te muevas. El municipio de Risaralda, conocido como la Colina del Viento, es una de las poblaciones del departamento de Caldas donde también llega el proyecto Soñemos Leyendo, Vivamos Escribiendo, apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Pretendemos
capacitar alrededor de 61.000 niños, adolescentes, jóvenes, tercera edad, en todos los procesos de promocionar la lectura y la escritura, en mitos y leyendas, en fábulas, en cuentos, en narración oral. Y para esto vamos a culminar cada uno de estos talleres en los municipios, vamos a trabajar las ferias literarias al parque. ¿Me lo podrías masticar? Preguntó Pío. Después de comer, se sentaron juntos en la arena. El hecho de traer la lectura a los parques es una ganancia para cada municipio, es una ganancia para cada comunidad, porque es como sacar la biblioteca de esas 4 paredes, es como decirle a la comunidad, hay para todos. El Ministerio ha dado todo el apoyo y es la manera institucional como hace presencia el Estado en cada uno de los municipios, no solamente de Caldas, sino que entiendo también a nivel nacional. La biblioteca no tiene edad, la biblioteca no tiene límites, la biblioteca va donde quiere ir y en lo que la necesiten, la biblioteca se traslada, sea al hospital, sea a la cárcel. Entonces traerla al parque ha sido maravilloso. Son las 2, son las 3, son las 4, mi papá llega a las 5. ¿Y qué me va a traer de regalo? La bicicleta con cohetes. La bicicleta con cohetes. La próxima semana una nueva historia y desde una nueva biblioteca, porque también en Risaralda, Caldas...